Bienvenidos a una nueva review de un país del mundo. Hoy, ¿qué país nos toca? Uno muy poco conocido. Tuki, miren, ya hicimos Angola fue el anterior. Y ahora toca Antigua y Barbuda. Es un país que se admitió en la ONU en 1981. Así que es un país bastante jovencito. Bueno, si queremos ubicar Antigua y Barbuda en el mapa, tenemos que irnos para este lado. Mirá lo que es Antigua y Barbuda. Tiene un nombre más largo que la extensión que pueda llegar a tener. Son dos islas, acá lo que sería la parte tropical de América. No sé qué extensión territorial tendrán, pero se ven bastante chicos. A ver. 440 kilómetros cuadrados. Yo siempre les repito que la de Argentina es 2.700.000. Octavo país más grande del mundo. Tiene 93.000 habitantes. Tiene más o menos la cantidad de habitantes que todo el departamento Uruguay. Es decir, mi departamento. Pero cuando yo les digo Uruguay, ustedes piensan que yo vivo en Uruguay. Y no vivo en Uruguay. Mira, en el censo de 2010, la población del departamento de Uruguay en la provincia de Entre Ríos era de 100.728 habitantes. Yo sabía que eras uruguayo. Pero que no soy uruguayo. ¿Qué datos tenemos sobre el país dentro de un video de YouTube? Antigua y Barbuda es un país insular del Caribe americano que consiste principalmente de dos islas. Su nombre oficial es Antigua y Barbuda. El nombre Antigua fue dado por los españoles en honor a la Virgen de la Antigua. A la Virgen de Antigua. ¿La conoce el chat a la Virgen de Antigua? Yo nunca la escuché, che. Yo conozco Virgen María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Debe ser alguna virgen del multiverso cristiano. Y Barbuda es una referencia a las barbas que cuelgan. Y Barbuda, bueno, digamos que no se mataron mucho, vieron un poco de barba en este tipo de plantas, palmera, lo que sea, y pintó. De sus palmeras. Su superficie es de 442.6 kilómetros cuadrados, ubicándose en el puesto 200 con respecto a los demás países. Está en el puesto 200 de superficie de país, siendo que los que tengo yo en el listado son 193. Mientras que su población es de 98.154 habitantes. Bien, eso ya lo vimos. Ocupando el puesto 201. La capital de Antigua y Barbuda es San John y se encuentra ubicada en la isla de Antigua. Ya aprendimos algo, ¿no? Capital de Antigua y Barbuda. Próximo examen de geografía, San Juan. Tiene pinta que estos tipos hablan francés. El idioma oficial ¡Ay, mira cómo me cabió! del país es el inglés, pero la mayor parte de los habitantes utilizan un inglés criollo, que consiste en expresiones y palabras de origen africano y nativo. La Inglés criollo es inglés conjugado con el africano. composición étnica del país consiste en un 87.3% de personas afrodescendientes, un 4.7% de mestizos, un 2.7% son hispanos, mientras que el 1.7% son blancos. Su principal religión es el cristianismo, siendo más protestantes que católicos. Protestantes, católicos, otros. No especifica, de acá que están los bundanga y esas cosas que uno no sabe para dónde patean. Y ateos tiene un 6%, tranquilo. Pero mucho protestante. Igual no sé bien de qué va la religión protestante, eso habría que profundizarlo. Su gentilicio es antiguano y antiguana. Su moneda oficial es el dólar del Caribe Oriental. Antiguano y antiguana. ¿Alguno del chat es antiguano o antiguana? Pues yo los que conozco son anticuados, hasta ahí llega. También es ocupado por otros 6 países. El país se compone por la isla de Barbuda al norte, al sur la más grande y poblada isla de Antigua y al Barbuda y Antigua. O sea que si yo te digo Antigua y Barbuda, estoy yendo de sur a norte. suroeste se encuentra la pequeña isla deshabitada de Redonda, además de otras pequeñas islas y formaciones rocosas a sus alrededores. Al noroeste del país se encuentran las islas de San Bartolomé, al oeste San Cristóbal y Nieves. Mirá, Tobal, digo, Posito, tenés una isla bautizada con tu nombre original. Qué feo. Imagínate que el coordinador de Bariloche pregunta, ¿che, dónde vamos? A la isla San Cristóbal. Nah, boludo, decime verdad. ¿Te imaginás que haría eso, no? Vuelvo a contar la anécdota. Estábamos de viaje egresado a Bariloche, con Posito, Juli Wills y demás. Y el coordinador nos iba preguntando uno por uno cómo nos llamábamos. Si no arrancaba el viaje, entonces nos quería conocer. Cuando le preguntan a Posito, él le dice, me llamo Cristóbal. Y el chaval le dice, nada, en serio, boludo, ¿cómo te llamás? O sea, pensó que era un nombre meme, cuando de verdad se llama así el chaval. Al suroeste Montserrat y al sur la isla de Guadalupe. La mayor parte de las islas están conformadas por tierras bajas. Su punto más alto está a solo 470 metros sobre el nivel del mar.
Las islas están conformadas principalmente por playas, lagunas, vegetación y arrecifes de coral. El clima es tropical y sus meses más fríos son de diciembre a febrero. El país en promedio recibe un huracán al año. Reciben un huracán al año. ¿Cómo es? ¿Va como por cuotas el asunto o qué? O sea, los chavales saben que una vez al año un huracán se van a comer. Así que tienen que tomar las precauciones para eso. Igual es medio normal, entiendo que en la zona tropical pase eso. Vieron que siempre cuando pasa algo en Estados Unidos se entera todo el mundo. Y es normal que cuando hay algún que otro tornadito en Miami, en Florida, bueno, nos enteramos todos y es una parte tropical dentro de Estados Unidos. Lo cual, por cierto, se me hace bastante aterrador. La isla de Antigua se divide en 6 parroquias, que es una forma de llamar a las provincias. Es la primera vez desde que sé algo de geografía que escucho que hacen sinónimo entre provincia y parroquia. O sea, es como que si los chabones se dividen según... ¿Te imaginas que un año se queden sin su huracán? La gente se vuelve loca. Mal, boludo. Imagínate que están en Antigua y Barbuda y dicen, che, no hubo huracán este año. No, viejo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, capaz que los chabones frenaron todo el turismo y demás para que pase el huracán y el huracán no llega. Y dicen, puta madre. O sea, imagínate las empresas constructoras que dijeron, ¿y este año de qué vivimos? No hay que reconstruir nada. No, los huracanes no piensan en eso, me parece. Así como vimos en el episodio de Andorra. Mientras que las islas de Barbuda y Redonda se consideran dependencias. Su principal aeropuerto es el Aeropuerto Internacional BC Bird en San John. Cultura, a ver qué tienen para mostrarnos. La cultura de Antigua y Barbuda está principalmente compuesta por tradiciones culturales de pueblos amerindios y por la colonia británica que existió en el país hasta conseguir su independencia en 1981. Un ejemplo de esta influencia es el deporte nacional, el cricket. La cultura africana también tiene un gran papel en la actualidad del país. Cricket, nunca lo practiqué en mi vida. ¿Será que lo practican de manera popular o será que lo ponen como deporte oficial pero en realidad nadie lo practica, como nos pasa en Argentina con el deporte nacional llamado pato? Y se ve reflejado en su música y el Carnaval de Antigua, que por cierto es una de las mayores festividades. Otras fiestas importantes son el Festival Internacional de... Che, qué manera de domar Latinoamérica con lo que tiene que ver con carnavales, ¿no? Porque Brasil tiene el mejor carnaval a nivel mundial. En Argentina andamos bien con el carnaval de Gualeguaychú. Antigua y Barbuda también tiene como una de las atracciones principales un carnaval y así. Después los otros eran los alemanes, ¿se acuerdan que lo vimos en un video anterior? Pero bueno, ellos de todas las culturas que pueden tienen algo. Festival Internacional de Cricket de Antigua y Barbuda. Cricket de Antigua y Barbuda y el colorido Festival Internacional de Cometas. No, tengo que ir ahí, boludo, a ver cómo vuelan las cometas. O sea, yo siempre pienso, nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué animal sería yo? Y obviamente sería un pájaro. Y sobre todo un pájaro grande, porque semejante bicho ahí, semejante carancho volando, con peso, es decir, no te puede agarrar otro pájaro para comerte. Un cometa es como lo más parecido a lo que puedo llegar yo, porque olvídate que voy a pilotear un avión. ¿Eren? ¿Pero qué no entendiste que era solo una referencia? ¿No era Eren hecho una paloma? En la gastronomía de Antigua y Barbuda se destaca el maíz y las papas dulces, que por cierto en mi país se le llama camote. Papas dulces, camote... Para mí están hablando de la batata. Originario de Centroamérica y Sudamérica, el camote Hipomoea batatas es una raíz comestible de sabor muy dulce cuya cáscara y pulpa varían en color, del blanco al rojizo. A la batata los chabones le dicen papa dulce. Déjame saber en los comentarios cómo se le llama a este vegetal en tu país. Chabón quiere que le digamos cómo se llama en nuestro país. Hola pa. En Argentina le decimos batata a la papa dulce. Algunos de sus platillos típicos son el fondue, su platillo nacional elaborado con harina de maíz. Fungi suena a japonés, ¿no? Suena asiático eso. Sopa de langosta. Sopa de langosta suena a sopa de langosta. Pepper pot, roti. Pepper pot suena a Estados Unidos. El roti es de roticería. Y aparte fíjate cómo usa la masa. Ducana. Se me está haciendo complicado. Es una hoja, no sé qué tipo de planta lo puedo semejar en Argentina porque tampoco sé mucho de planta. Vuelto en quién sabe qué me enjuzgue. Y bolas de tamarindo. Tamarindo. Algunos de sus principales sitios turísticos son... Dime. La Bahía de la Media Luna en Antigua.
Nelson's Dockyard National Park en Antigua, Ok, es un puerto, digamos. La segunda mejor atracción turística de Antigua y Barbuda es un puerto. Devil's Bridge o Puente del Diablo, ¡Puente del Diablo! Se ve del diablo, che. Mira, tranquilamente vos podés ponerle acá un infierno, todo que está prendido fuego por abajo, y caminás por acá arriba, y donde caes, cagaste, loco. Lo siento mucho. Cave en Barbuda, El Derby Cave creo que Cave es cueva, una cueva como uno de sus principales lugares turísticos. Capaz que algún tipo de macumba podemos encontrar ahí, se puede poner divertido. y Martello Tower en Barbuda. Martello Tower, la torre de Martello. Y Martello podría venir de Marcelo, y Marcelo mi viejo, así que habría que ir a reclamar. Capaz no hacen algún descuento por ir a visitarlo y llamarte, tener un familiar que se llame igual. Ahora sí en El las punto curiosidades. Más alto del país fue renombrado a Monte Obama en 2009 cuando Barack Obama ganó las elecciones de ese año en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es el tema de la influencia de Estados Unidos acá? Fue renombrado como celebración de la población. Anteriormente era llamado Boggy Peak. Porque Barack Obama es afrodescendiente y acá el 84% creo que era, también pertenece a ese segmento de gente afrodescendiente. Y es el remanente de un cráter volcánico. Usaron un cráter para meterle todas las antenas para el internet. Las islas no poseen ningún río. Existen 3 arroyos de agua principales y el país tampoco posee lagos. Es puro mar, océano y ni un río. Deberíamos saberlo, ¿no? Pero ¿cómo hace un país como este con el tema del agua potable para tomar y demás? Para pensar, señores. Existen playas color rosa en Barbuda. Este sorprendente color se debe a la composición de la arena, que está formada por pequeños corales y conchas. Definitivamente un lugar al que quisiera ir. ¿Por qué quiere ir ahí? A ver qué. Usaste la palabra. Yo te conozco, atrevido. El ave nacional de Antigua y Barbuda es el pájaro de la fragata. Es un ave que se distingue por su bolsa gular roja encendida, es decir, la bolsa que vemos en su mentón, y el país tiene la colonia más... Sería un Pokémon, sería Ave Fuego. Y ahí está cargando todo el buche con toda la ráfaga de fuego que va a disparar después. Dragón tipo fuego. Dragón tipo fuego. Me encantaría ese dragón tipo fuego, pero tendría que ser algún tipo de reptil para eso. grande del hemisferio occidental, que se encuentra en la laguna Codrington. Antigua tiene el apodo de ser la isla de 365 playas, por sus varias impresionantes playas de arena blanca. Se dice que tiene una playa por cada día del año. Mal, da justo el número, pero igual son muchas playas, boludo. ¿Cumplirá con eso o será que entra como curiosidad pero no se cumple? Antigua y Barbuda es conocido por sus estancias y vías de lujo preferidas por estrellas de Hollywood. St. John tiene uno de los puertos más populares Mirá lo que son esos barquitos. para cruceros del Caribe. Además, cada año se celebra la Antigua Sailing Week, famosa por sus carreras de yates de velas. Tranquilo, los tipos hacen carreras de yate. Antigua y Barbuda es uno de los países más prósperos del Caribe, gracias al turismo y a los servicios financieros que el país posee. Ok, cuando alguien les diga que un país es próspero por servicios financieros, lo primero que tienen que pensar es, ¿estamos ante un paraíso fiscal? ¿Y qué hacemos después? Le preguntamos a Google. No, Antigua y Barbuda ya no está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. El Consejo Europeo lo retiró de la lista en octubre de 2024. Fue removido de la lista debido a que cambió sus normas para facilitar el intercambio de información fiscal. Una de las cosas por las cuales un país puede ser un paraíso fiscal es porque no es del todo transparente con la información financiera que entrecruzan todos los países y bancos de países del mundo. Pero si Antigua y Barbuda empezó a ser más flexible y a facilitar información, puedo entender que está queriendo dejar de ser un paraíso fiscal. La Unión Europea creó la lista de paraísos fiscales en 2017 para presionar a los países que no cooperan en materia fiscal. Yo algo de eso di en la facultad. Di que había un acuerdo que se firmaba en esos años que yo estaba cursando, en el cual un montón de paraísos fiscales iban a dejar de serlo si entraban en este convenio, y me parece que Estados Unidos no quería firmar ese convenio. Me parece. Había algo así. No sé en qué quedó eso. El país goza de un alto nivel de vida. Lo que sí estoy pensando, ¿este video de cuándo es? Este video es de hace 4 años. Capaz que después de que dejó de ser un paraíso fiscal, ahora Antigua y Barbuda está atravesando una de sus peores crisis. Lo sentimos mucho de ser así. Pero la economía es vulnerable, principalmente debido al impacto medioambiental de desastres naturales como los huracanes. En la actualidad, Y es un tema cuando tu país dice que es próspero, pero no sabemos si produce mucho. Es decir, que es un país que es muy dependiente del comercio internacional, sobre todo en lo que tiene que ver a turismo. El turismo es un servicio
precio y si no hay turistas no entra platita. Y bueno, también lo que refuerza es la idea de que los desastres naturales hacen desastre en la economía. La pobreza sigue siendo un problema, ya que cerca del 22% de habitantes siguen bajo la línea de pobreza. Esto se debe principalmente a la dependencia del turismo, la sobrepoblación y la falta de recursos. Tienen un 22-20% de personas abajo de la línea de la pobreza. O sea, tienen menos pobreza que la que hoy se entiende que existe en Argentina. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final. Espero su like, su suscripción y que dejen un comentario al video sobre qué les pareció. Like, comentario y suscripción premium. Eso que dice Posito. Este tipo sabe. A este háganle caso.